Bueno, muy buenos días. Buenos días. Para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas es motivo de orgullo contar hoy con la presencia del profesor Jorge La Rosa Bondia, profesor de la Universidad de Barcelona, autor de numerosos filósofo y pedagogo. Bueno, mira, también bueno, damos inicio. Bueno, entonces, en primer lugar, un saludo de parte de la Universidad Distrital Francisco José, de parte de este evento que es posible gracias a la colaboración de la Vicerrectoría Académica, de la colaboración que a este evento ha prestado el profesor Giovanni Benítez. Un saludo también de parte del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE. Contamos en la mesa con la profesora Floralba, mándame un poquito, por favor, con la profesora Floralba Santa María del Instituto de Investigaciones Educativas. Este evento es posible gracias a la colaboración, la maestría en pedagogía materna, la profesora Sandra Lupiano, y, por supuesto, el trabajo de colaboración de la Facultad de Ciencias y Educación y el proyecto curricular de Humanidades en lengua castellana. Entonces, me corresponde abrir este espacio, estas 2 semanas de reflexión en torno al lenguaje, este espacio que hemos denominado claustro académico y que corresponde al programa de leer y escribir en la universidad. El claustro académico es un espacio en el cual diferentes proyectos curriculares, todos en relación con el lenguaje, la pedagogía de la lengua, la literatura y la preocupación central en torno a la lectura y la escritura, se reúnen para reflexionar en 2 espacios específicos, 2 espacios plenarios como este, en el que hago la bienvenida a la conferencia al profesor Jorge La Rosa, 2 seminarios que se adelantarán en el curso de esta semana, uno que se adelanta esta semana entre los días miércoles, jueves y viernes, y la semana entrante, los días lunes, martes y jueves. Igualmente, la conferencia plenaria que tendrá lugar en el Salón Sabio Caldas el día miércoles 16 a las 5 de la tarde, y al cual están ustedes todos invitados. Para el proyecto curricular, para la maestría en pedagogía de lengua materna, para la Facultad de Ciencias de Educación y para la Universidad Distrital es un privilegio, un honor poder dar inicio a este evento, a este encuentro en donde diferentes proyectos curriculares de maestría, de pregrado, de especialización se reúnen para reflexionar sobre el lenguaje, para reflexionar también sobre qué hacer docente, para qué hacer con respecto a la universidad pública. Le doy la palabra al profesor Boris Bustamante, quien hará apertura oficial al claustro académico. Buenos días a todos y a todas, a los profesores y profesoras, mi querido amigo Jorge La Rosa, por su presencia en este espacio, este auditorio, esta ágora de la universidad. Y agradecer sobre todo una de las actividades fundamentales que se debe representar en torno a la propia universidad, es que efectivamente sus comunidades académicas sean las que piensen el desarrollo y futuro proyección de la universidad en relación con la ciudad, en relación con la
colombiana. Y eso tiene que ver fundamentalmente al tema que hoy nos convoca en el país, como es precisamente cómo piensa la universidad una relación de la posguerra. Aparentemente dirán ustedes que tiene que ver con lo que toca y tocamos, sobre todo porque la guerra niega el lenguaje, porque la guerra niega y desconoce a Dios, porque la guerra es polémica, y en ese sentido el hecho de ver que la universidad se constituye fundamentalmente en una comunidad de comunicación y lenguaje, donde sus espacios son espacios de la argumentación, del discurso, del lenguaje como vida, del lenguaje como dignidad humana, lo que caracteriza al ser humano es fundamentalmente que es un sujeto de lenguaje, es un sujeto capaz de hablar, es un sujeto capaz de interaccionar con otros a través de procesos de acciones comunicativas que tiene el lenguaje como forma de vida. Y esa forma de vida es la que precisamente requerimos para que las universidades del país puedan luchar la reconfiguración de las vidas, de las dignidades y de las propias manifestaciones subjetivas de los seres que habitamos esta tierra. Y había pensado al inicio, profesor Alexis, un título que aparecía por allí, reto de la enseñanza espiritual. Y de lo que se trata fundamentalmente no es cómo enseñar el lenguaje, sino cuál es el reto que tenemos nosotros de hacer uso y apropiación del lenguaje como forma de actuación, como forma de reconocimiento, como forma de poder estar y convivir con nosotros. Y esa es la verdadera dimensión y el reto que nos pone el lenguaje, no que nosotros le ponemos cuando vamos a tratar de enseñar en la escuela. Porque aún la relación que acontece en el aula, que acontece en la universidad, que acontece en nuestros espacios, es precisamente el uso público de la razón y el uso público de la palabra. Y a través de ella ponemos la libertad. A través de ella construimos saberes. A través de ella generamos conocimiento. Y el lenguaje, como vida, como acción comunicativa, está presente en todos los espacios como nos relacionamos con el cosmos, con el universo, como nos relacionamos en pactos sociales e incompletos, pero también como nos relacionamos como personas, es decir, como sujetos de habla, como sujetos de lenguaje. Y ahí es donde creo que tiene sentido hablar del reto de la enseñanza del lenguaje. Y en ese sentido el lenguaje no es algo exterior al hombre. Por verlo como exterior y no parte constitutiva del sujeto, es que pareciera que no tuviese ningún sentido de ninguna significación en los saberes, incluso saberes científicos, saberes académicos, saberes cotidianos,
cuales precisamente interactuamos, por los cuales intercambiamos simbólicamente, por los cuales intercambiamos moral, como diría ella, en el sentido de poder relacionarnos moralmente, y tanto podemos superar los conflictos, que es lo que verdaderamente nos llama a trabajar. De igual forma, la universidad como espacio público de la palabra pone a los sujetos autónomos. Y aquí quisiera señalar que autonomía fundamentalmente significa poder legislar con otros el mundo, poder legislar con otros las relaciones sociales, la vida ética y política. Es decir, son sujetos de discurso para de esa manera con el discurso poder establecer, configurar, constituir, generar. Por eso somos autónomos, porque podemos nombrar y lo nombramos con otros, no consigo mismo. Quisiera, para ir cerrando, que si verdaderamente queremos rescatar la universidad como espacio de comunicación y de lenguaje, como espacio público de las acciones comunicativas sobre las cuales interactuamos. Porque el lenguaje no son sonidos, sino acciones sociales, comunicativas, que le dan sentido a cada una de nuestras maneras de actuar, de pensar, de imaginar, de narrar y de poder construir mundo. En esa dimensión tenemos que indicar que ese espacio público de la palabra pasa necesariamente por entender que nuestra universidad o cualquiera es un bien público de la humanidad, y ese bien público de la humanidad es gracias al legado que encontramos en el lenguaje como síntesis de la experiencia humana. Por eso es un bien público de la humanidad. Y a ellos creemos que hay que darle y constituirle esa forma de ser. Por eso la universidad, frente a la crisis que vivimos en el país, tiene que indicarnos, por un lado, es decir, cómo nos enseña el lenguaje, cómo efectivamente, lo que llamaba Ícaro Campino, poder delimitar alrededor de la peste del lenguaje, porque en el lenguaje también hay una peste, y esa peste es la que precisamente se suena como un monocordio cuando hablamos de bombas humanitarias que hoy se están devolviendo a Europa con tantos migrantes hacia esa tierra. Esas bombas humanitarias que destruyeron las relaciones sociales de esos países, sus instituciones, sus formas de vida, y que precisamente quisiera señalar con la palabra desplazado, que también nos pasa aquí. Desplazado es porque en la plaza era donde se daba el lugar de la palabra, del discurso, de la deliberación, y quedan desplazadas. Es decir, esas bombas humanitarias que generan un desplazamiento, una migración, quitaron el lenguaje de su territorio. Y ahí tenemos las consecuencias, que es lo que nos pasa también en Colombia. Por eso las universidades debemos pensar, en este caso para Colombia, debemos pensar todos esos desplazados que no tienen el discurso, no tienen territorio, porque han sido desarraigados de su propia tierra. Es decir, el discurso ha sido desarraigado. Y lo que toca volver es a que el lenguaje sea la verdadera dignidad y la verdadera vida humana. Quisiera leer, para cerrar, un texto de Martin Buber, filósofo
judío, en un texto muy hermoso, y dice Martin Buber: la guerra tiene desde siempre un adversario que casi nunca aparece como tal, pero que realiza su trabajo silenciosamente. El lenguaje pleno, el lenguaje del coloquio auténtico, en que los hombres se comprenden y ponen de acuerdo recíprocamente. Ya la guerra primitiva entraña esencialmente que ella comienza donde el lenguaje termina. Esto significa, donde los hombres no pueden seguir dialogando sobre las cuestiones disputadas o no pueden someterse a la palabra sencilla, sino que huyen del lenguaje. Pero pronto se apodera la guerra también del lenguaje y lo esclaviza poniéndolo al servicio de su gritería de batalla. Mas donde quiera que el lenguaje se deje percibir nuevamente, de campamento en campamento, aunque sea tímidamente, es que la guerra ha sido puesta en cuestión. Gracias, profesor. Bienvenido a nuestra universidad. Buenos días. Yo empiezo hoy 2 semanas de trabajo en esta universidad, que siempre ha sido muy generosa conmigo. Entonces quería empezar agradeciendo a quien corresponda la invitación, desde luego al profesor Boris, de esta introducción tan universitaria y tan, digamos, vinculada a lo que está pasando no solo en este país, sino en el mundo, ¿no? Y les agradezco a ustedes, desde luego, la espera, el interés y la disponibilidad para pasar unos días compartiendo algunas palabras, algunas ideas y algunas inquietudes. Yo titulé esta conferencia Ejercicios de atención en la universidad y quería primero contextualizar un poco ese título en el interior de mi propia trayectoria de trabajo. Como algunos de ustedes saben, yo dediqué algunos años de estudio, de escritura, a desarrollar la relación entre dos viejas categorías, la categoría de experiencia y la categoría de formación, sobre todo en relación a la lectura. Por decirlo muy brevemente, la lectura es experiencia cuando al leer algo nos pasa y eso que nos pasa nos forma o nos transforma. Eso sería un poco, qué sé yo, una síntesis de todo ese trabajo orientado a introducir la palabra experiencia y la palabra información en relación a la lectura. Con eso ahí había una tentativa de separar la lectura y la escritura del ámbito de la comunicación. Entonces, leer y escribir no son estrategias de comunicación, es otra cosa mucho más íntima y más profunda, como ustedes saben en esta facultad. Separar la lectura y la escritura, por lo tanto, de la comunicación. Y en segundo lugar, ampliar la idea de comprensión. Con la categoría de experiencia, ampliar un poquito la categoría de comprensión. Esta conferencia tiene que ver con un pequeño desplazamiento en ese contexto, ¿no? Que se podría decir así. Un desplazamiento de la idea de experiencia a la idea de ejercicio y un desplazamiento del énfasis en la transformación del sujeto al énfasis en la atención al mundo. Es decir, se trata de volvernos atentos, algo cada vez más difícil en esta sociedad de la distracción generalizada y algo que requiere de condiciones cada vez más escasas como tiempo libre, paciencia, demora, suspensión del juicio, concentración, etc. Por tanto, entienden un poco lo que quiero decir. Un desplazamiento del énfasis puesto en la transformación del sujeto, la experiencia tiene que ver con la transformación de lo que somos, hacia la atención al mundo. Un desplazamiento del sujeto hacia el mundo. Y un desplazamiento, en segundo lugar, de la idea de experiencia también a la idea de ejercicio. Un ejercicio tiene que ver con la idea de ejercicio tiene que ver con la idea de preparación. De hecho, la palabra griega para ejercicio es la palabra ascesis, que
se traduce al latín por ejercicio, es una palabra que nace en el ámbito de los atletas y de los soldados. Los atletas y los soldados son seres ejercitantes. Los atletas porque se preparan para la competición, en una serie de ejercicios que no son competición, sino son preparación para la competición. Y los soldados, en tanto que se preparan para el combate, en una serie de ejercicios que no son combate, sino preparación para el combate. Y a partir de ahí, esa idea de ejercicio va entrando en el ámbito de la filosofía. Cuando las escuelas filosóficas de la antigüedad consideran también al aprendiz como un ser ejercitante, él no se ejercita ni para la competición ni para la lucha, sino se ejercita en la sabiduría. Es decir, la preparación que adquiere es una preparación para poder lidiar con las dificultades de la vida. Pero la palabra ejercicio empieza a introducirse también, por ejemplo, en otros ámbitos formativos, como por ejemplo la formación del médico. O sea, un médico cuando aprende, es un ser que se ejercita, pero no para el combate, ni para la competición, ni para la sabiduría, sino para la práctica de su oficio. Por lo tanto, lo que adquiere con el ejercicio es una especie de preparación. Pero además, la palabra ejercicio tiene que ver claramente, ya desde la antigüedad, con una especie de gimnasia de la atención. El ejercicio entendido como una especie de gimnasia de la atención. Además, la palabra ejercicio es una palabra muy escolar. Para mí, la escuela es un extraño dispositivo que tiene que ver con la distribución del tiempo libre, con la constitución de un espacio público y de una materia de estudio. Pero ese dispositivo que yo llamo escuela podría ampliarse desde el parvulario hasta la universidad. Esto en lo que estamos sería también una forma de escuela. De hecho, a los universitarios se les llama a veces escolares, en el sentido de que habitan el tiempo libre que usaron ustedes en griego, quería decir escolés. Por tanto, cuando yo hable de la escuela voy a hablar desde el parvulario hasta la universidad, aunque son formas distintas y modalidades distintas, pero todas tendrían alguna cuestión parecida. Entonces la palabra ejercicio es una palabra muy escolar. En la escuela, desde el parvulario hasta la universidad se hacen ejercicios. Y seguramente recuerdan todos ustedes los ejercicios de la escuela, las tareas de aula o las tareas de casa, esas tareas que había que hacer sin preguntarse demasiado para qué servían. Si uno se pregunta mucho para qué sirven, hay que hacerlas porque sí, sin preguntarse demasiado para qué sirven, o si sirven para algo. Los ejercicios de lengua, o de matemáticas, o de geografía, o de manualidades, esas actividades obligatorias, pautadas, muchas veces mecánicas, que tenían que ver con desarrollar la atención, con volverse atento, con conseguir una cierta disciplina, con volverse disciplinados, una cierta perseverancia, que exigían un cierto sentido del orden, un cierto cuidado, ese antiguo imperativo de que hay que hacer las cosas bien. Esas tareas que daban también a veces una cierta sensación de absurdo o de tiempo perdido, esas tareas que a veces hacíamos por obligación, pero que nos obligaban a estar allí, a estar atentos. La idea, en definitiva, de que una de las cosas fundamentales que hace la escuela, desde el parvulario hasta la universidad, es precisamente formar la atención a través de una serie de ejercicios. Formar la atención a través de una serie de ejercicios. Hay una diferencia y una relación entre la palabra experiencia y la palabra ejercicio. Las dos palabras comienzan con el ex, ¿no? Tienen que ver con una cierta salida de sí, con estar entregado a alguna cosa que no es uno mismo, con estar fuera de sí. Y ambas se relacionan también con una cierta formación o transformación del sujeto. Y aunque el sujeto de la experiencia y el sujeto del ejercicio se parezcan en algunas cosas, en otras cosas son claramente distintos, ¿no? Por poner un ejemplo, si el sujeto de la experiencia va a la búsqueda del acontecimiento y por tanto de lo extraordinario, el sujeto del ejercicio va a la búsqueda de una cierta disciplina, de una cierta regularidad. Por lo tanto, su trabajo tiene más que ver con lo ordinario que con lo extraordinario. Por otra parte, la palabra experiencia tiene connotaciones más yoístas, más próximas al consumo. Piensen ustedes en la cantidad de publicidades que venden experiencias, algo
usted la experiencia de esta, haga usted la experiencia de él, la experiencia movista, ¿no? Haga usted la experiencia movista. Está más cerca del consumo y es más liberista, más relacionada con la transgresión y por lo tanto un poco más afín a esa onda New Age que da lugar a ciertas retóricas grandilocuentes. La palabra ejercicio es una palabra casi ya anacrónica, además se relaciona con palabras ya casi anacrónicas como eso, disciplina, perseverancia, ese tipo de cosas que parecen como de otra época, ¿no? Y tiene una sonoridad mucho más sensible. Entonces, si la última vez que yo estuve aquí, hace más o menos un año, yo hice en mi charla una especie de elogio fúnebre del estudio, una especie de elogio fúnebre de aquella universidad en la que aún se estudiaba. Hoy voy a hacer una especie de elogio fúnebre de la atención, una especie de elogio fúnebre de aquella universidad cuya tarea era proponer ejercicios para volvernos atentos. Quisiera empezar con una cita de Simone Weil, de La gravedad y la gracia, de una sección que se titula La atención y la voluntad, en la que Simone Weil escribe que la educación no debería tener otra finalidad que la plenitud de la atención. Y ella dice que el resto de los objetivos de la educación serán siempre secundarios. La educación no debería tener otra finalidad que la plenitud de la atención. De hecho, la atención comienza a formarse desde el nacimiento y seguramente antes. Una madre tarareando una canción mientras amamanta a su bebé recién nacido está ya de alguna manera captando su atención y de alguna manera sosteniéndola y regulándola, sosteniéndola en el tiempo y regulándola. Desde nuestro nacimiento somos posicionados en el interior de ciertos dispositivos atencionales, a través de los cuales se establece nuestra conexión sensible con él. Uno de los modos posibles que podríamos tener de construir el relato de nuestra infancia podría ser hacer la lista de todo aquello que fuimos descubriendo, lo que destacándose sobre un fondo indiferenciado fue llamando poco a poco nuestra atención. ¿Entienden? Había una especie de fondo indiferenciado en el cual van destacándose poco a poco algunas cosas que llaman o que solicitan nuestra atención, pero podríamos también hacer la historia de nuestra infancia honrando a todos aquellos que nos enseñaron a mirar, a oler, a escuchar, a palpar o a degustar la piel sensible del mundo, todos aquellos que nos enseñaron a dirigir y a disciplinar nuestra atención, la historia de todos aquellos que alguna vez nos dijeron fíjate en esto, presta atención a esto, y a partir de ahí fueron formando nuestra sensibilidad. Por ejemplo, no hace mucho estaba releyendo la memoria de Nabokov y entre sus recuerdos de infancia, Nabokov, como saben, es un ruso que vivió en Estados Unidos cuando la revolución, de familia aristocrática, etc. Y entre sus recuerdos de infancia están todos ellos tenidos por la nostalgia del paraíso perdido, como sucede siempre, casi siempre, en los escritores del exilio, porque la infancia es el recuerdo para ustedes el clásico sería Fernando Vallejo, que siempre está echando de menos la cinta de Santanita entre Vigalesa y Sabaneta, ¿verdad? Entonces la memoria de Nabokov tiene que ver con la nostalgia del paraíso perdido, pero en esa memoria hace un homenaje muy generoso a esa lista de profesores e institutrices que le fueron enseñando poco a poco a percibir y a discriminar la belleza del mundo. Y ese agradecimiento pasa algunas veces por un agradecimiento a ciertos ejercicios de atención. Les voy a leer un fragmento. Dice: el otoño alfombró el parque de los variadísimos colores de las hojas. Y Miss Robinson, la institutriz que tenía en aquel momento, Miss Robinson, nos enseñó una maravillosa técnica. Consistía primero en ir cogiendo del suelo y después ordenando sobre una gran hoja de papel una serie de hojas de arce que formaban un espectro casi completo, con verdes que pasaban gradualmente al amarillo limón, amarillos limón que pasaban gradualmente al anaranjado,
y así sucesivamente pasando por los rojos hasta los morados, otra vez los rojos y de nuevo hasta el verde, que resultaba cada vez más difícil de encontrar, como no fuera en ciertos fragmentos de algún último y valiente borde, pasando por el amarillo limón. Lo que la institución le enseñaba era a construir una especie de círculo de hojas, en el que había un espectro completo de tonalidades, yendo desde el amarillo hasta el marrón y luego volviendo desde el hasta el amarillo, ¿no? Y entonces Nabokov dice que su sensibilidad a la piel sensible del mundo fue formada a través de ese tipo de ejercicios. De hecho, siguiendo un poco con esa idea, no hace mucho en un grupo de estudios que constituimos en una organización de Sao Paulo con la que yo colaboro, decidimos hacer un grupo de estudios que tenía que ver con analizar las escuelas públicas que atienden a deficientes, a las aulas bilingües donde hay sordos o donde hay deficientes intelectuales, etc., en analizar lo que pasa en la sala de aula desde el punto de vista de las formas de atención, de las distintas formas de atención requeridas. Y entonces uno de los ejercicios que nos propusimos hacer para ir teniendo poco a poco algún material sobre el que discutir fue hacer una especie de antología que se titulase Maestros de la Atención. Entonces hacer una especie de recuerdo de nuestra propia infancia, nuestra propia juventud, pero también hablar con nuestros amigos, nuestros padres y nuestros conocidos, ¿verdad?, para hacer una especie de visita a lo más lejos de todos aquellos que en algún momento nos dijeron eso de fíjate en esto, ¿no?, presta atención a esto, que vale la pena, y nos enseñaron un poco a discriminar y a estar atentos. Por tanto, podríamos decir a partir de ahí que la educación no es otra cosa que una serie de procedimientos dirigidos primero a capturar la atención. Yo creo que el gesto fundamental del maestro, desde el parvulario hasta la universidad, es fíjate en esto, o sea, presta atención. Ejercicios orientados a capturar la atención, pero también después a disciplinarla, a dirigirla, a ordenarla y en definitiva a formarla. Algo que de una forma esencial ya está presente en esa especie de escena primigenia que es una madre cantando una canción a su bebé mientras lo sostiene en su regazo. Toda educación es eso. Primero una captura de la atención a través de dirigirla hacia un objeto determinado, cuando es esto que consiste en atiendan a esto y desatiendan esto. O dicho de otro modo, conéctense con esto y desconecten de esto. Tiene que ver con un ejercicio de discriminación de aquello a lo que vale la pena, por muy arbitrario que sea. Pero por muy arbitrario que sea, no hay educación sin ese gesto de discriminación, por muy arbitrario que sea. Y segundo, un trabajo sobre la voluntad encaminado a sostener y a disciplinar esa atención previamente captada. Aquí el imperativo sería: continúen ustedes atentos, no desconecten tan rápido, sigan ahí, perseveren, fíjense en los detalles, etc. Por lo tanto, un gesto dirigido a señalar hacia alguna cosa. Fíjense ustedes en esto. Y un ejercicio destinado a disciplinar, sostener y afinar esa atención. A partir de un cierto momento, la formación de la atención se realiza a partir de la inmersión en dispositivos atencionales específicos, más o menos institucionalizados, que son diversos, contingentes e históricos. Pondré un ejemplo. El tipo de atención que requiere conducir un carro es completamente distinto al tipo de atención que requiere, en la época en que no había carros, pues conducir una recua de mulas por aquellos caminos grandes. O sea, digamos, requiere un tipo de atención completamente distinta. Pero también, como ustedes saben, el shopping sería el ejemplo más claro de un mecanismo de captación de la atención orientado al consumo y a la mercantilización. El shopping, pero no solo el shopping como lugar, porque el mundo entero se nos ha convertido en un shopping. Y todas estas maquinitas que ustedes tienen en la mano les están diciendo continuamente compra. Las fachadas de las paredes de la ciudad les están diciendo constantemente compra. Entonces se produce el mundo entero. Se ha convertido en una serie de mecanismos que están ahí intentando captar nuestra atención para distintos. Por lo tanto, la formación de la atención de los sujetos
se realizan no solo en la escuela, sino desde luego en eso, en la calle, en el parque de atracciones, en el trabajo. Y las formas de atención requeridas por los distintos trabajos son también completamente distintas. Les diré, por poner un ejemplo, que tal vez el interés de Simone Weil, que es esa filósofa de la cual he citado aquella frase de que el único objetivo de la educación debería ser la plenitud de la atención, el interés de Simone Weil por la atención se originó durante su vivencia del trabajo en cadena en una factoría parisina de la Renault, que elaboró en un libro muy bonito que se llama La condición obrera. Simone Weil trabajó durante 2 años trabajó en cadena, en una factoría de la Renault en la periferia de París, en los años 30, y entonces, a partir de su experiencia en la fábrica, produjo un libro que se titulaba La condición obrera, que estaba dirigido sobre todo a mostrar cómo la fábrica captura la atención de una manera inhumana. Para Simone Weil, lo peor de la fábrica no es tanto la explotación económica del trabajador, o sea, la extracción de la plusvalía. A ti te pongo a trabajar por la comida y el beneficio, ¿verdad? No es tanto la explotación económica del trabajador, sino la inmersión de los trabajadores en formas embrutecedoras y destructivas de relación con el mundo, que son repetitivas, automáticas y sobre todo que no permiten pensar. Lo peor de la fábrica para Simone Weil no era tanto la explotación económica, sino la inmersión en una relación con el mundo, en una relación con la materialidad del mundo, que hacía imposible pensar, ¿no? Les voy a leer una cita de la condición obrera, ¿no? Dice Simone: el peor atentado, que merecería quizás ser equipado al del crimen contra el espíritu. Es interesante esa idea de los crímenes contra el alma, los crímenes contra el espíritu. No hace mucho estaba en Brasil, que estuve paseando con una gente, y estábamos pasando por aquellos caminos que van al borde de las playas, donde los ricos construyen esos edificios horribles que además impiden a la gente seguir disfrutando de las playas. Y entonces especulamos un poco sobre cómo nuestro mundo está organizado, sobre todo para prevenir los delitos contra la propiedad, pero a nadie se le ha ocurrido nunca hablar de delitos contra la belleza. Entonces también hay delitos contra la belleza, y en tanto que la belleza es un bien común, en tanto que la belleza del mundo nos pertenece a todos, pues los crímenes contra la belleza yo creo que deberían estar sancionados en el Código Penal, porque son a veces quizás sean más espantosos todavía que los crímenes contra la propiedad. Entonces Simone Weil en ese texto, como otros pensadores, sugiere esa idea de un crimen contra el alma, ¿no? O sea, la fábrica no es solo un crimen contra el cuerpo de los trabajadores, que son explotados, o sea, cuyo trabajo es explotado por otros, sino que es un crimen contra el espíritu. Entonces ella dice, el peor atentado, que merecería quizás ser equiparado al crimen contra el espíritu, y que no tiene perdón si no fuera cometido probablemente por inconsciente, es el atentado contra la atención de los trabajadores. Mata en el alma la facultad que constituye en ella la raíz misma de su vocación. La baja especie de atención exigida por el trabajo tailorizado, la baja especie de atención exigida por el trabajo tailorizado no es compatible con ninguna otra, porque vacía el alma de todo cuanto no sea la preocupación por la rapidez. Este género de trabajo no puede ser transfigurado, es necesario suprimir. Para Simone Weil, a mí me parece interesante, la lucha obrera no tiene que ver solo con un reparto equitativo de los beneficios del trabajo, o con una suavización de las condiciones de su realización, sino que debería dirigirse a la eliminación de todo tipo de trabajo que por su propia naturaleza fuera indigno de la condición humana. El trabajo no solo produce mercancías, como ustedes saben, sino que produce a la vez el cuerpo exhausto y el alma degradada del trabajador. Por eso, para Simone Weil, el trabajo de la fábrica es un atentado contra el alma. Entonces, quizá el interés de Simone Weil por las cuestiones de la atención se originó en la manera tan sensible como analizó la fábrica de los años 20, de los años 30, no tanto como un dispositivo de explotación, sino fundamentalmente como un dispositivo atencional que degrada el alma.
siguen un poco Naturalmente, lo que está ocurriendo en nuestra época no es tanto la fábrica, sino que es el software. O sea, las formas de atención, las formas degradadas de atención que podrían considerarse como un atentado contra el alma, quizá ya no están en la fábrica industrial, sino en este mundo postindustrial del trabajo digitalizado. Por eso, la cuestión no es tanto solo considerar qué es a lo que hay que atender, sino sobre todo cómo se atiende, es decir, cómo funcionan eso que yo estoy llamando dispositivos atencionales, que tienen que ver con la producción y la disciplina de un cierto tipo de atención y tratar de valorar esos distintos tipos de atención en relación de cómo se relacionan o no con la naturaleza, con la dignidad humana. Entonces, para continuar, se va a decir que la escuela, repito, desde el parvulario hasta la universidad, es o fue un dispositivo atencional separado de otros dispositivos atencionales. Un dispositivo atencional separado, distinto de otros dispositivos atencionales. De hecho, y desde sus orígenes griegos, la escuela, repito, desde el parvulario hasta la universidad, es el lugar en el que se trata de separar a los niños y a los jóvenes de las formas supuestamente degradadas de la atención, de redirigir esa atención hacia lo que importa y de proponer ejercicios a la vez mentales y corporales para conseguir esa reorientación atencional. Quizá una brevísima mención al mito platónico de la caverna daría esa idea clara. En el mito platónico de la caverna, el voltear de la cabeza del sujeto, que deja de mirar las fantasmagorías proyectadas y empieza a mirar a otro sitio, el giro de la cabeza, es decir, el giro de la atención, ¿no? Aquello a lo que se presta atención, dice Platón literalmente, arrastra al alma en su totalidad. Es decir, uno tiene que girar la cabeza, tiene que dirigir su mirada hacia otras cosas, y ese gesto, que es un gesto corporal, dice Platón, arrastra al alma en su totalidad. Cuando la escuela desde sus orígenes griegos tuvo que ver con reorientar la atención, pero podría servirnos también como ejemplo la enorme cantidad de declaraciones sobre la violencia y el tedio que supone el modo como la escuela, repito, también la universidad, separa a los niños y a los jóvenes de lo que les interesa y les propone asuntos completamente alejados de su horizonte atencional cotidiano. Bastarán para que comprendan lo que quiero decir algunos fragmentos de un poema de Nicanor Parra que dice lo siguiente. Dice: los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del Estado? No tenían por qué molestarse en molestarnos de esa manera. La dentadura del tigre, el nombre científico de la golondrina, de cuántas partes consta una misa solemne, cuál es la fórmula del anhídrido sulfúrico. La verdad verdadera de las cosas es que nosotros éramos gente de acción. A nuestros ojos el mundo se reducía al tamaño de una pelota de fútbol y patearla era nuestro delirio, nuestra razón de ser adolescentes. Las preguntas de nuestros profesores pasaban gloriosamente por nuestras orejas, como agua por espalda de paso, sin perturbar la calma del universo. En ese poema de Nicanor está la violencia de ese desplazamiento atencional. Los chicos son gente de acción y el mundo se reduce a una pelota de fútbol y patearla es nuestro delirio. Y el tedio y la violencia de la escuela consisten en dos cosas. Primero, en hacer que los chicos permanezcan sentados, ellos que son gente de acción y que están todo el tiempo en movimiento, tienen que aprender a permanecer sentados. Y luego, dejar de interesarse, al menos por un rato, de patear la pelota de fútbol e interesarse por otras cosas. Entonces, Nicanor Parra, este programa que ridiculiza un poco la escuela, ¿verdad? Y él viene a decir, por esas preguntas idiotas, cuando otros eran idiotas, entraban por una vez, salían por otra, ¿no? Pasaban como agua por espalda de pato, ¿verdad?
Sin embargo, ese poema yo creo que señala exactamente qué es lo que tiene que ver con ese gesto pedagógico de señores. Ahora son las 9 de la mañana y el fútbol quedó atrás. Y ahora tenemos que hacer otras cosas. Y además tenemos que hacer otras cosas en silencio, llamando la atención, manteniendo una actitud corporal determinada, etc. Por poner otro ejemplo en el que la función del maestro de atención no se ridiculiza, sino que se honra, pero para mí da igual que se ridiculice como que se honre. Los gestos son alguien que te dice lo de la pelota de fútbol, que yo, está muy bien para después de las 5, pero ahora hay que estudiar gramática. Entonces, se ridiculice o se honre. Hay un texto de otro poeta chileno, ¿no?, de Neruda, en este caso, que dice lo siguiente, ¿no? Dice: por ese tiempo llegó a Temuco una señora alta, con vestidos muy largos y zapatos de taco bajo. Era la nueva directora del liceo de niñas. Yo la miraba pasar por las calles de mi pueblo con sus rojones talares y le tenía miedo. La vi muy pocas veces, lo bastante para que cada vez saliera con algunos libros que me regalaron. Eran siempre novelas rusas, que ella consideraba como lo más extraordinario de la literatura mundial. Puedo decir que me embarcó en esa serie y terrible misión de los novelistas rusos, y que Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov entraron en mi más profunda predilección y siguen acompañando. O sea, la cita de Neruda tiene también que ver con lo mismo. Alguien llamó mi atención hacia otra cosa porque yo estaba partiendo de pelota de fútbol, y eso hacia lo que me llamó la atención, dice Neruda, todavía hoy sigue acompañando. Si ustedes son o han sido o trabajan en alguna cuestión que tenga que ver con la educación, sabrán que la principal tarea tiene que ver justamente con cómo hacer que los chicos que están interesados en lo que están interesados, sobre todo las manillitas de esas en las que se hacen fotos todos los días y se las mandan unos a otros, que estudia aquí, que estudia allá, ese imperativo que pase por señores, desconecten ustedes esa manillita, porque ahora tenemos que hacer otra cosa. Entonces la violencia y el trabajo que supone ese ejercicio de reorientación de la atención, pero sobre todo no tiene solo que ver con cómo interesar a los niños y a los jóvenes por cosas que no les interesan, que no les interesan a priori, no les interesan de entrada, sino que tiene también que ver con cuál es el tipo de atención que requiere la escuela, repito, desde el parvulario hasta la universidad. Y sobre todo, de qué manera la escuela, desde el parvulario hasta la universidad, rompe brutalmente con las formas de atención inducidas por los nuevos medios. Y cuando digo los nuevos medios, digo los aparatitos esos que ustedes tienen y también la lógica del software. Es verdad que los profesores siguen esforzándose, con mayor o menor éxito, en introducir a los niños y a los jóvenes en temas serios, pero son muchos los que afirman que la cuestión fundamental es otra. No tiene tanto que ver con el qué de la atención, sino con el cómo de la atención. Los profesores conciben sus cursos para un régimen de atención profunda y suponen que sus alumnos se concentrarán sobre una sola cosa durante un largo periodo, una novela de Dickens, por ejemplo. Esa cita es de una investigadora norteamericana que es muy citada por todos los investigadores de la atención, que tiene que ver cómo hoy en día la escuela y la universidad produce formas de atención que ya son anacrónicas o están desfasadas respecto a los dispositivos atencionales en los que viven los jóvenes, ¿verdad? De hecho, el texto de ella se titula La brecha generacional entre modos cognitivos, como si los viejos, los que nos hemos criado en el mundo del alfabeto, estuviéramos alejados por años de los jóvenes, que se han criado con otras tecnologías y con otros modos atencionales distintos. Entonces la cita dice la siguiente, ¿no? Dice: los profesores conciben sus cursos para un régimen de atención profunda y suponen que sus alumnos se concentrarán sobre una sola cosa durante un largo periodo de tiempo. Yo que soy profesor ya he renunciado a que mis alumnos se concentren sobre una sola cosa durante un largo periodo de tiempo. Es decir, hemos entrado todos en esa idea de que cada aula empieza y termina por sí misma, digamos,
Y entonces es muy difícil sostener la atención sobre el mismo asunto, sobre el mismo texto, durante un curso escolar largo, ¿no? Ella dice, suponen también que sus alumnos ignorarán los estímulos exteriores durante esa fase de concentración. Es decir, no estarán pensando otra cosa. Cuando he empezado a leer cosas de la atención, he leído también una investigación de un profesor gringo que hizo un estudio sobre cuánto tiempo pasan los estudiantes en las aulas con la pantalla del ordenador abierto haciendo otra cosa. O sea, respondiendo mails, mirando, organizándose la salida de fin de semana, etc. Y para mi estupor, ese tiempo ronda el 40%. Es decir, el 40% del tiempo los chicos se lo pasan haciendo otra cosa. Eso es lo que este tipo dice, esa suposición de que la gente va a mantener la atención sobre una sola cosa sin estar pendiente de estímulos exteriores. Ustedes saben cómo es de invasor este dispositivo del teléfono portátil, cuando en medio de una conversación suena el teléfono y la gente se levanta, interrumpe la conversación y responde. Es decir, la interrupción constante de los procesos atencionales en los que estamos, por eso que llaman estímulos exteriores, ¿no? Preferirán tener solo una fuente de información y tendrán una tolerancia alta a largos periodos de focalización. Pero los alumnos han contraído los hábitos propios de la hiperatención, cambiar rápidamente de foco entre diferentes tareas, preferir múltiples fuentes de información, buscar un nivel alto de estimulación y tener sobre todo una débil tolerancia al aburrimiento. A mí eso me parece fundamental, porque la escuela era, repito, del desarrollo de la universidad, era el lugar donde se aprendía el aburrimiento. Es decir, que no hace falta estar constantemente hiperestimulado, y eso que contradice hoy en día, digamos, con el profesor comunicador, ¿no? Que tiene que comportarse como un tipo multimedia, ¿verdad? Que hace constantemente cosas variadas, no sea que los chicos se le distraigan o se le duerman, ¿verdad? Esa especie de profesor comunicador. Bueno, un poco por ahí. Sin embargo, hay quien dice también en esa misma onda, ¿no? Por ejemplo, dice, los logros culturales de la humanidad se deben a una atención profunda y contemplativa. Entonces, esa atención profunda y contemplativa es la que, según mi hipótesis, está desapareciendo también de la universidad. Dice esto. La cultura requiere un entorno en el que sea posible la atención profunda. Esta es reemplazada por una forma de atención por completo distinta. Esa atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre diferentes tareas, fuentes de información y procesos. Dada además su escasa tolerancia al hastío, tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. La pura agitación no genera nada nuevo, reproduce y acelera lo ya existente. El don de la escucha se basa justo en la capacidad de una atención profunda y contemplativa a la cual el sujeto hiperactivo de nuestra época ya no tiene acceso. Esa cita tiene que ver con eso de los dones del TED, ¿no? Como el aprendizaje de la autonomía, ¿no? O sea, ese tiempo de voy a decir ahora, a resumir un poco lo que mencionaste aquí, a través de 4 o 5 tesis, ¿verdad?, sobre la universidad y la academia. La primera sería la siguiente, ¿no? La escuela, desde Parvulario hasta la universidad, podría pensarse como un dispositivo atencional o como un entorno atencional o como un ecosistema atencional que podría analizarse desde el punto de vista de a qué hace atender y desde el punto de vista de las formas de atención que promueve. O sea, podríamos hacer una investigación que estudiase un curso universitario, ¿no?, o un curso de matemáticas de la escuela primaria, como si ese curso de matemáticas o ese curso universitario constituyera una especie de dispositivo atencional, una especie de ecosistema atencional que podríamos definir por aquello a lo que hace atender y por cuáles son las formas de atención que privilegia y cuáles son las formas de atención que de alguna manera
segunda tesis sería: la educación no es, en primer lugar, la transmisión de un saber, sino la formación de la atención. Desde ese punto de vista, la educación también es un dispositivo de construcción de subjetividad, en el sentido de que todos nosotros nos constituimos como sujetos, en tanto que constituimos determinadas formas de atención al mundo. Y quizás la subjetividad pueda pensarse también como cuáles son las formas de atención al mundo que nos caracterizan. Por lo tanto, la educación como dispositivo atencional también tendría que ver con la formación del sujeto, ¿no? 3. Los ejercicios escolares podrían considerarse como una especie de gimnasia de la atención. La atención puede mejorarse a través del ejercicio, hacerse más intensa, más refinada, más concentrada, más atenta. Siempre puede prestarse más atención, atender a más detalles, a más matices, percibir lo que no se percibía, percibirlo desde otra perspectiva. Podríamos decir que la atención no es nada en sí misma. La idea de atención es una idea abstracta, pero lo que sí que hay son tareas que se hacen más o menos atentamente. La atención, por tanto, no puede separarse de las tareas, de las actividades, de los ejercicios en los cuales se practican. La atención puede mejorarse a través de esto. Hay un libro que quizá ustedes conozcan, es un libro de Sloterdijk que se llama Debes cambiar tu vida, que es un libro que hace cambiar tu vida. Es un libro que tiene que ver justamente sobre el ser humano como un sujeto ejercitante. Y entonces, en uno de los capítulos, Sloterdijk dice una cosa curiosa. Dice: en nuestra época, la idea de ascesis ha pasado del alma al cuerpo. Es decir, somos capaces de hacer cualquier sacrificio por adelgazar 5 gramos, por sentirnos un poco mejor, por mejorar la autoestima, o por ese imperativo idiota de nuestra época que es el bienestar, el sentirse bien. Entonces el tipo dice: eso, la gente hace enormes sacrificios en todo aquello que tiene que ver con la salud corporal. Pero sin embargo la idea de ejercicio espiritual, la idea de ejercicio anímico, nos es casi completamente ajena, a no ser que tenga que ver con ese imperativo en nuestra época que es también el bienestar. Entonces pues también hacemos yoga y cursos de fines de semana de meditación y cosas así, pues como para sentirnos bien. Pero el imperativo es lo que nosotros llama el fitness, el encontrarse bien, el sentirse bien, ¿verdad? El fitness. Y a mí me hace mucha gracia eso, que soy profesor y tengo muchos amigos que son profesores de secundaria, de enseñanza primaria, que siempre pasa eso, ¿no? Hay una especie de lema que circula por ahí, que es que los chicos ya no saben concentrarse, que la cultura del esfuerzo ya no existe, que es papá. Pero sin embargo los chicos son capaces de levantarse 2 horas antes, para hacer bicicleta, para arreglarse la cresta, para cualquier cosa, ¿no? para pintarse las uñas, para hacer no sé qué. Por lo tanto, no es que haya desaparecido la idea del esfuerzo, sino que el esfuerzo se ha desplazado a otro lugar, y entonces dedicamos muchísimas energías. Otra tesis sería: la escuela, desde el parvulario hasta la universidad, es el lugar de una invención y reinvención permanente de ejercicios, actividades, procedimientos y modos de hacer encaminados a formar la atención. Yo creo que un profesor no hace otra cosa que eso. Se pasa la vida inventando procedimientos, maneras de hacer, ejercicios, ¿no? Formas de trabajar en el aula, orientadas a formar la atención. Y el lugar también en el que esos procedimientos atencionales son constantemente analizados, reflexionados y puestos a prueba. El profesor no solo es un inventor de mecanismos atencionales, sino también es alguien que está constantemente valorando los mecanismos atencionales. O sea, que esto no se funciona porque los chicos se meditan. Por lo tanto, el profesor es aquel que es capaz de estar atento a la atención. Es decir, no solo aquel que comprueba si las tareas están o no bien hechas, sino aquel que está atento a la atención. Voy a contarles una bromita sobre esa cuestión de la atención a la atención, de estar atento a la atención. Porque la atención, ¿no?,
estar atento, se percibe, eso lo sabía lo que se percibe en la disposición corporal, ¿no? En la manera como uno, si lo brillan los ojos, está sentado, en la manera como uno... Hay un heterónimo de Antonio Machado, de la empresa española, se llama Juan de Mairena, que era profesor. Y entonces un día Juan de Mairena recibe la visita del padre de uno de sus alumnos allá, que le dice: ¿Cómo se ha atrevido usted a suspender a mi hijo solo mirándole la cara? A lo que Juan de Mairena responde: si lo hubiera visto la cara al padre, ya casi ni me hacía falta verle la cara. Entonces a mí me llamó la atención y me pareció muy insultante, como me pareció muy curioso eso de Juan de Mairena como alguien que era capaz de aprobar o suspender por la cara, o sea, mirando la cara. Pero yo creo que cualquier profesor experimentado podría hacer eso. Es decir, después de una semana de curso, viendo cómo la gente está, como si esta cuestión corporal, sería capaz de decir cuáles son los chicos que están trabajando bien y cuáles son los que están desatentos, los que están haciendo las cosas de cualquier manera, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba un poco en esa idea cuando leí el último curso de Foucault, que se llama Hermenéutica del Sujeto, sobre las escuelas filosóficas de la antigüedad, y allí Foucault cuenta que en la escuela de Pitágoras, que es una de las escuelas más antiguas que hay, mucho anterior a la Academia Platónica, Pitágoras tenía como unas técnicas fisiognomicas que tenían que ver con analizar la cara de la pinta de la gente, para decidir si aceptaba o no a los alumnos a la escuela de Pitágoras. O sea, le miraba la cara, un ratito, y decía: usted no entra. Pero no solo eso, sino que mirando la cara, o sea, con esas técnicas fisiognomicas, ustedes saben que en la escuela pitagórica, en las escuelas pitagóricas había que pasarse entre 2 y 5 años de silencio. Durante ese tiempo, de 2 a 5 años, en que los estudiantes no podían hablar, los estudiantes eran llamados acústicos porque sobreescuchaban, y cuando ya habían avanzado un poco en la enseñanza, ya pasaban a ser matemáticos, es decir, ya tenían que saber sobre cuál podían hablar. Entonces Pitágoras el primer día, ¿verdad?, miraba a los chicos y decía: usted 2 años, usted 3, 5. Es decir, asignaba la cantidad de años de silencio que era necesaria, la cantidad de años que te podías pasar, que te tenías que pasar sin hablar, haciendo solamente de acústico. Pero bueno, eso era una bromita, pero no tanto, porque tiene que ver con la manera como te acababa la enunciación de mi última tesis, de que el profesor era alguien que está atento a la atención. Y la atención, o las modalidades de atención, de alguna manera se captan, de alguna manera son visibles. La última tesis sería así: el profesor podría considerarse como una especie de maestro de la atención. La tarea del profesor sería llamar la atención, orientar la atención, sostener la atención, mejorar la atención, disciplinar la atención, es decir, estar atento a la atención de los alumnos para capturarla, dirigirla, sostenerla, mejorarla y guiarla. Quería ahora leer en este mismo contexto, ¿no?, de los dispositivos atencionales. Y ustedes ven, os sería que vieran 2 cosas, ¿no? Primero, que en esta exposición que estoy haciendo estoy utilizando palabras casi prohibidas en la jerga pedagógica de ahora, ¿no? Palabras como disciplina, perseverancia, etc. Palabras casi prohibidas en la jerga pedagógica de ahora, ¿no? Y al mismo tiempo que percibieran que en esto de la atención lo fundamental no es tanto yo como me siento yo, si me gusta, si no me gusta, si estoy bien, si no estoy bien, si estoy creativo, si no estoy creativo, lo fundamental no es yo, sino que lo fundamental es el mundo, ¿no? O sea, aquello a lo que yo estoy atento, que en el caso de la universidad sería estrictamente la materia de estudio, ¿no? Quería continuar con una cita de Nietzsche, del Anticristo, muy conocida, seguramente la conocerán, en la que dice la siguiente: dice Nietzsche: voy a señalar enseguida las 3 tareas en razón de las cuales se tiene necesidad de educadores. 3 cosas. Nietzsche ya sabía, como sabe la gente de hoy, que se aprende mucho mejor fuera de la escuela que en la escuela. Ese también es un discurso común. Se aprende mucho mejor, mucho más rápido fuera de la universidad. Toda la información está a nuestra disposición, por lo tanto, ¿para qué hay que ir a la escuela? ¿No? ¿Para qué hay que tener maestros? Y desde luego hay toda una retórica también de que las nuevas tecnologías por fin ponen todo el conocimiento a nuestro alcance. Por lo tanto, ¿para qué
Y Nietzsche eso estaría de acuerdo. Hay muchísimas cosas que se aprenden mucho mejor, mucho más deprisa y mucho más, de una manera mucho más divertida fuera de la escuela que en la escuela. Pero el tipo dice, hay tres que no. O sea, hay tres para las cuales hacen falta maestros. Dice, voy a señalar enseguida las tres tareas en razón de las cuales se tiene necesidad de educar. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar, se ha de aprender a hablar y a escribir. O sea, uno puede hacer por internet un curso de lo que le dé la gana y convertirse en ingeniero de no sé qué, sin pisar nunca un aula universitaria, ¿verdad? Pero para aprender a ver, a pensar y a leer y a escribir, para eso hacen falta maestros. Y yo creo que hacen falta maestros porque hacen falta condiciones atencionales específicas. Para eso tan extraño como aprender a pensar y aprender a leer y a escribir, hacen falta condiciones atencionales muy específicas, que solo algunos lugares pueden dar. En ese sentido, algunos de los que hablan de estas cosas dicen que los distintos dispositivos atencionales hay que entenderlos, digámoslo así, ecológicamente y no solo económicamente. Es decir, no tanto por su rentabilidad, sino por su función en la constitución total del sujeto. Y entonces dicen ahí que habría que defender activamente las condiciones ambientales necesarias para que puedan desarrollarse experiencias artísticas y estéticas protegidas por las presiones de la rentabilidad. ¿Están entendiendo lo que digo? O sea, hoy en día todas las instituciones del mundo están sometidas a criterios de rentabilidad. Puede ser una rentabilidad económica, pero a veces de rentabilidad social, pero hay siempre criterios de rentabilidad. Entonces el tipo dice, a lo mejor habría que proteger algunos lugares de esos criterios de rentabilidad, porque es la única manera de que esos lugares puedan formar modalidades de atención específicas. Entonces, desde ese punto de vista, la universidad podría constituir una de esas vacuolas. Una vacuola sería como una campana, como un lugar aislado. Una de esas campanas de esas vacuolas, que permiten suspender temporalmente las exigencias de la atención comunicacional, de manera que pueda concentrarse una atención plena y durable sobre objetos culturales cristianos. Después de eso, habla de algunos de esos sitios que son vacuolas atencionales protegidas. Y por dar solamente un indicador muy claro, esos sitios que son vacuolas atencionales protegidas son los lugares donde hay que apagar el celular. Por ejemplo, dice, las salas de lectura, las salas de aula, de cine, de conciertos, de danza, de teatro, son sin duda, junto con las iglesias, los últimos lugares sagrados donde el vampirismo atencional de la comunicación respeta todavía los valores superiores de una cierta atención profunda, que sería interrumpida de modo sacrílego por el sonido del teléfono. Yo creo que si ustedes pueden pensar en un criterio para valorar cuáles son aquellos lugares, aquellas formas de relación y aquellos tiempos que para ustedes son sagrados y que para ustedes tienen una importancia especial, uno de los criterios es que esos lugares no pueden ser jamás violentados por el sonido del teléfono. Yo no sé, algunos de mis amigos sí, ¿no? Porque no sé si ustedes cuando leen apagan el celular. Si cuando leen no apagan el celular es que no consideran la lectura como de estos lugares sagrados que no puede ser profanado por la interrupción del teléfono. ¿Cómo lo son todavía? Y con esta cifra, las salas de cine, las salas de conciertos, las iglesias, las salas de aula. Desde luego me imagino que en la universidad, estará poniendo el celular, imagino que todos ustedes han apagado el celular entrando por aquella puerta, imagino. Si eso no es así, eso significa que ustedes no consideran este lugar como un lugar que merezca la pena ser preservado de la interrupción súbita por un WhatsApp, un correo electrónico o un lugar de salud. Pero ven ustedes el criterio. El criterio es interesante porque dice, igual que una sala de conciertos no funciona el teléfono, ¿por qué una sala de aula? Sí. O sea, ¿por qué no habría que preservar algunas cápsulas atencionales, digamos,
donde esa intervención fuera. Entonces el tipo dice después, el círculo trazado en el suelo en el que el chamán puede recibir la inspiración divina. El ejemplo quizá más antiguo de llamada de atención, ¿verdad? Un círculo de hombres alrededor de una hoguera, o mujeres y hombres alrededor de una hoguera, entonces alguien se pone en pie y comienza a contar una historia. O sea, quizá el mecanismo, uno de los mecanismos más primitivos de captación de la atención y por lo tanto de creación de un espacio relativamente sagrado. Un espacio que no puede ser profanado e interrumpido de tal manera. Dice, el círculo trazado en el suelo en el que el chamán puede recibir la inspiración divina. Un laboratorio en el que no se puede entrar sin bata blanca y guantes. El cubo blanco de la galería de arte. La caja negra de la proyección cinematográfica o de la performance teatral. Y esa particular estructura especial, que es una sala de aula, constituyen espacios paratópicos que instauran un sistema atencional regido por leyes propias. Esta es un poco la idea. Si todavía se puede considerar la escuela, recinto de la universidad, como un lugar que tiene sus leyes atencionales propias, por tanto, como un lugar que está de alguna manera fuera de lugar, o sea, que está desconectado de las modalidades atencionales promovidas por el shopping y por la economía, ¿verdad? Y por lo tanto podría considerarse un lugar heterotópico, un lugar paratópico, que pertenece al mundo, pero que de alguna manera está separado del mundo, sobre todo separado de aquellos lugares donde lo que importa es otra cosa y donde las modalidades de atención también son otras. Para terminar esta parte, solo quería sugerir la idea de que si no se podrían considerar los espacios escolares, repito, de la universidad, como lugares de terapia de la atención. O sea, como ya saben que la palabra terapia quiere decir cuidado, los terapeutas son los que cuidan el ser, quiere decir cuidado. Por tanto, como lugares donde lo que se cuida, son esas modalidades atencionales a punto de desaparecer. Además, por hacer un pequeño paréntesis aquí, ustedes saben que las enfermedades de la época son las enfermedades neuronales. En nuestra época, con los antibióticos y la inmunología, casi ya no tienen enfermedades que tengan que ver con la agresión de un elemento externo, sino que las enfermedades son puramente neurológicas, es decir, tienen que ver con la locura de nuestra propia forma de vivir, tanto las enfermedades individuales como las sociales. O sea, las enfermedades colectivas no tienen que ver con el miedo al extranjero, a los marcianos, etc., sino con que nuestra pura forma loca de vivir se seca los ríos, acaba los animales, que se produce un mundo loco, ¿verdad?, en el que nos volvemos todos locos. Esa sería un poco la idea de que las enfermedades de la época son neurológicas más que inmunológicas, ¿no? Además, las neurológicas no tienen vacuna ni remedio, por lo tanto es otra lógica la que hay ahí. Pero dentro de esa onda, yo no sé si aquí ha llegado esa moda perversa, ustedes saben que una de las enfermedades mentales que está siendo diagnosticada y medicalizada masivamente a los niños y a los adolescentes son los síndromes atencionales, los síndromes de deficiencia atencional y los síndromes de hiperactividad. Ustedes saben que la enfermedad es una intención médica, es una intención para vender pastillas, y saben que sería una enfermedad atencional, tanto la hiperactividad como el déficit atencional está siendo diagnosticado y medicalizado masivamente, como si nuestra época estuviese aquejada de una extraña enfermedad que hubiera sido impensable para nuestros abuelos, que es una enfermedad que tiene que ver justamente con las formas de atención y con cómo esas formas de atención han sido erosionadas por la hiperestimulación y por esas cosas que los neurólogos dicen. Por tanto, yo creo que en ese sentido, si podemos pensar que nuestra época es una época también de enfermedades atencionales, nos creamos o no, que tengan base psicológica, o sea, en el invento de los laboratorios farmacológicos, eso ya cada uno sabe. Pero sí es verdad que nuestra época se caracteriza por ciertas disfunciones atencionales. A lo mejor no sería del todo loco pensar que es necesario que haya ciertos lugares que se entiendan a sí mismos como lugares de terapia de la atención. ¿Saben?
como lugares de cuidado y de terapia de la atención. Bueno, ya casi para terminar, quería hablar un poquito sobre distintos significados de la palabra atención, no tanto la definición del diccionario, sino en cuanto a su uso. Y ahí prácticamente acabamos. La palabra atención tiene que ver, en primer lugar, con presente. En inglés, to attend something significa estar ahí. I was attending a seminar, o I was attending a class, o a meeting. Entonces, la atención tiene que ver con estar ahí, y con la presencia. Yo tengo un amigo que cuando empieza su clase siempre dice, el primer día de clase siempre dice a sus alumnos, en mi curso la asistencia no es obligatoria, pero la presencia sí. Es decir, que venga el que quiera, pero el que esté, que esté. O sea, que estar, esa idea de estar, que es una idea también muy antigua, que no tiene que ver nada con ciencia psicológica ni nada, que es eso de estar en lo que se hace, ¿verdad? Estar presente en lo que se hace, ¿no? Estar de cuerpo y alma, estar presente en lo que se hace. Y eso es una cosa, además, yo estoy seguro que cuando uno tiene un poquito de experiencia es capaz de diferenciar eso. Cuando alguien, varias gente haciendo un mismo ejercicio, quién está presente en lo que hace y quién está ausente, quién está haciendo cualquier cosa, quién está, digamos así, distraído. Por lo tanto, la atención tiene que ver con la presencia, con el estar ahí, con el estar ahí. Y ustedes saben también, por seguir con esto, ya que estamos convirtiendo esto en un meeting contra estos aparatitos y contra la lógica de nosotros, contra estos aparatitos no, contra la presencia en todo lugar y en todo tiempo de estos aparatitos, con la colonización de los espacios de la vida, del aprendizaje y de la enseñanza por estos aparatitos. Esa sería un poco la idea. Ustedes saben que muchas de las cosas que están aconteciendo con estos aparatos están siendo conceptualizadas por un cierto pensamiento político radical de esta época como algo que tiene que ver con la crisis de la presencia. Es decir, nosotros ya no sabemos diferenciar exactamente dónde estamos. Qué sé yo, el otro día estuve hablando con una persona que tiene una librería aquí en Bogotá. El jueves vamos a hacer una presentación de unos libros, la librería Arteleta, la de Montenaceto. Entonces la dueña de Arteleta me decía, bueno, uno está tranquilito en su librería, con una musiquita clásica que yo pongo, y entonces entra un tipo a la calle hablando en voz alta por el celular, y no solo no se calla, sino que se pasa 5 minutos en la librería hablando en voz alta con el celular. Entonces hablamos ahí. Esto tiene que ver con una cierta disfunción en tanto que qué es lo presente. Para ese tipo, la conversación que está llevando es mucho más presente que lo que está presente. O sea, digamos que para él, los cuerpos que hay a su alrededor están ausentes porque está presente en otra cosa, porque construye la presencia en otro lugar, en otra dimensión. Por lo tanto, digo eso porque si la atención tiene que ver con la presencia, en nuestra época, en relación a eso de la presencia, pasan cositas. Es decir, hay niveles de presencia y niveles de ausencia que pueden darse al mismo tiempo de forma muy extraña. Por tanto, en primer lugar, la atención tiene que ver con la presencia. En segundo lugar, la atención tiene que ver con el cuidado. Todavía debe usarse esa expresión de tú dejas a tu hijo en casa de un tío y le dices, atiéndamelo bien, ¿no? O atiéndame al profesor, cuídelo, ¿no? Esté un poco atento a lo que necesita, a lo que quiere. Atención tiene que ver también con escuchar, atienda, atención. Ese cuadro de atención que hay a veces en las vías del tren, en los sitios peligrosos, esté usted atento, atención, por tanto perciba usted lo que está ocurriendo a su alrededor, no se distraiga, que esté allí porque si no igual lo atropellan caro, ¿verdad? Tiene que ver con la presencia, con el cuidado, con la escucha. Y tiene que ver también, eso me parece interesante, con la espera. Atar mientras estoy desesperada. Y por lo tanto la atención tiene que ver también con el ponerse a la espera. Esa idea, según la actual, no es el mundo el que me está esperando, que nunca te está esperando. El mundo sobrevive muy bien sin
que está esperando con nosotros, sino somos nosotros los que tenemos que ponernos a la espera de que algo así como un mundo, ¿verdad? Algo así como algo real acontezca alguna vez y nos dé una cierta sensación. Y para acabar ya y dar si acaso un poquito de tiempo a las preguntas o a sus comentarios, que espero sean así. ¿Cómo puede ser tan reaccionario de estar hablando de nuevo, de disciplina, ejercicios, reflexiones, palabras regulares? No sean ustedes espontáneos, sino que atiendan a los estándares. La cara reaccionaria de los ojos de la rosa, la cara a que le suena. No me gustaría leerles algunas citas de Simón Weil, para cerrar un poco de esto. Y como la cosa va de reaccionarias, les voy a pedir que algunas de ellas las copien ustedes, literalmente, y que si tienen tiempo esta tarde, antes de irse a acostar, las copien 10 veces. Una planilla. Las copien 10 veces. ¿No? A ver si se queda algo, ¿no? Esa cosa de la religión. La primera es la siguiente. Dice, la atención tiene que ver con hacer las cosas. O sea, es estar atento a lo que se hace, ¿no? La atención tiene que ver con hacer las cosas poniendo todo de sí mismo. De cuerpo ya no me digo, ¿no? La atención tiene que ver con hacer las cosas poniendo todo de sí mismo a fuerza de paciencia, de trabajo y de miedo. De paciencia, de trabajo y de miedo. La siguiente, a ver a qué le suena. La siguiente Simón Weil dice lo siguiente, ¿no? Dice, la atención pura y sin mezcla es oración. La atención pura y sin mezcla es oración. Vamos a ver si podemos descargar esto de su connotación religiosa y darle un sentido que no sea todo. El otro día un amigo mío me dice, este verano he hecho un curso para tocar el saxo, y en el curso para tocar el saxo he aprendido 2 cosas. La primera, que después de 30 años de tocar el saxo no sé tocar el saxo. Algún día hay que aprender eso. Algún día hay que aprender también lo que no sé. Que después de 30 años de tocar el saxo no sé tocar. Y la segunda es que pienso seguir tocando el saxo como rezaba de pequeño, con devoción. A mí me dejó pensando, esto que me dijo un amigo, que a pesar de que quería pasarse todavía unos años más tocando el saxo con devoción. Y busqué de dónde viene lo de la devoción, ¿no? La palabra devocio, que tiene que ver con votos, ¿no? Con tomar votos, con promesas, así. Pero la palabra devocio en su uso pagano, no en su uso cristiano, tiene que ver con aquellos que entregan su vida por la ciudad. Por tanto, la palabra devoción tiene que ver con entregarse a alguien. Por tanto, tocar el saxo con devoción tiene que ver con entregarse al saxo. ¿Están bien? No tanto con hacer del saxo un instrumento para mi bienestar, sino con entregarse al saxo, ¿verdad? Como cuando uno reza la oración. Pero luego sé que en esta sala hay algunas personas que leen y que han escuchado a un colega mío de Barcelona que se llama Juan Carlos Meli, profesor de Filosofía de la Oración, y mi amigo del Meli acaba de publicar un libro que se titula La lectura como plegaria. Dice uno, coño, le ha dado al Meli ya aquí de beato, está de beato y de neatía y esas cosas. Y el tipo dedica ese libro fundamentalmente a la cuestión de la literalidad. Es decir, el tipo dice, cuando está leyendo algo, no puedes irte saltando perfectos, no puedes buscar la cita que te interesa para tu trabajo. Empieza por la primera palabra y acaba por la última, como cuando rezas el Padre. Entonces el tipo distingue, el médico ahí distingue entre orar y rezar. Rezar sería, te inclinas ante un altar para pedir por un hermanito que está enfermo, eso sería rezar, ¿no? El rezar depende de cada uno, ¿no? Yo rezo por lo que quiero. Sin embargo, la oración tiene que ver con decir el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro solo se puede decir palabra por palabra. Es decir, uno no lo puede hacer creativo, uno no puede decir, no, voy a hacer el Padre Nuestro creativo, ¿no? Lo voy a hacer como a mí me salga, ¿no? Lo voy a hacer como no. Uno pues tiene que empezar por la primera palabra y acabar por la última. Y eso es lo que dice el Meni, que tiene que ver la lectura como plegaria. Dice, hay cosas
que hay que leerlas como quien está orando, hay que leerlas palabra por palabra y no estar pensando en si te gustan o no, a qué te están sugiriendo, qué tiene que ver con las tareas que tienes que preparar para el día siguiente. Por eso dice Simón Weil, la atención pura y sin mezcla. Es decir, cuando no está mezclada de otras cosas, cuando no está mezclada por otros intereses y por otras cosas, ¿no? Cuando uno está atento, sin mezcla, a aquello que está leyendo. Cuando no lee como un instrumento para otra cosa. La atención pura y sin mezcla es oración. La otra dice, dice la atención se halla ligada al deseo. Ella dice que en el trabajo intelectual, lo que tiene que ver con eso, con la universidad, con aprender a leer, a escribir, a pensar, esas cosas, que ahí lo fundamental no es tanto la voluntad como el deseo. Es decir, no hay aprendizaje si no pasa por el deseo, y por lo tanto por el placer de aprender. Dice, la atención se halla ligada al deseo, no a la voluntad, sino al deseo. O más exactamente, al consentimiento. A mí me gusta eso del consentimiento. Es decir, al consentir. Que decía un poco antes de los ejercicios de la escuela antigua. Que no sabíamos muy bien para qué servían, pero había que hacerlos porque sí. Por lo tanto, está ligada también al consentimiento. Ustedes, algunos de ustedes, han consentido en copiar, he dicho 10 o 100 veces, 10 solos, en copiar 10 veces algunas de las frases de Simón Weil. Dice después, ¿no? Eso de entregarse al saxo con devoción, a ver si les suena aquí, eso de mi amigo, de entregarse al saxo con devoción. Dice, en la atención, todo aquello que yo denomino yo debe ser pasivo. De mí solo se requiere la atención. Esa atención que es tan plena que hace que el yo desaparezca. Privar de la luz de la atención a todo aquello que yo denomino yo y dirigirla al mundo. Vamos a coger esa última parte. Privar de la luz de la atención a todo aquello que yo denomino yo. O sea, no estar atento a uno mismo, ¿verdad? Privar de la luz de la atención a todo aquello que yo denomino yo y dirigirla al mundo. Y por último, la atención ha de ser una mirada y no un apego. La atención ha de ser una forma de ver, ¿no? Y no una forma de tener, no una forma de poseer. La atención ha de ser una mirada y un apego. Y entonces, pues nada más, si hace un año estuvimos entreteniéndonos aquí, dándole vueltas a una extraña actividad a la que yo llamaba estudiar, que según mi tesis está desapareciendo a toda velocidad de la Universidad Contemporánea, ahora pues hemos echado un ratico dándole vueltas a dos palabritas, ejercicio y atención, ¿no? Que también según el mismo argumento está desapareciendo a toda velocidad de la universidad por varias razones que tal vez a continuación podamos comentar. Nada más y gracias. Muchas gracias, como siempre, profesor La Rosa, por poner 2 puntos sobre las IES, recordarnos que lo fundamental está en ese enfoque, en esa posibilidad, estar atentos a la atención. Queda aquí una reflexión larga para cada uno de nosotros, hasta dónde nuestras aulas, nuestros espacios de clase, nuestras prácticas, estamos logrando un poco de fijar la atención, llamar la atención, cancelar un poquito el mundo. Usted en un texto que los jóvenes de esta universidad han estado leyendo, que se llama La experiencia de lectura, decía que enseñar es más difícil que aprender, citando un texto de Heidegger. Enseñar es más difícil que aprender porque enseñar implica callar. Tiene que ver mucho esa cita con esto que nos ha venido diciendo hoy. Esa necesidad de el maestro debe a veces pedir silencio. Y decía usted, de pronto ahí me gustaría que volviera un poquito con esa cita de ese texto tan bello,
en la experiencia de la lectura, del ensayo, del libro, usted hablaba de, a veces hay que pedir silencio, hacer posible la biblioteca, que la biblioteca fuera posible, profesor. Y con eso hay muchas cosas que creo que, y entre ellas esta resignación en la que en el discurso, digamos, pedagógico así convencional hay un poquito de cosas. Esa cosa que a veces dice la gente de no, porque yo en la escuela lo principal que aprendí es a guardar silencio, ¿no? Y uno piensa, hombre, en algún lado hay que aprender, digo yo, en algún lugar hay que aprender a eso. A veces, tal vez en el curso este que empieza la semana que viene, esta semana, mañana lo podamos ver, pero hay una peliculita que tal vez conozcan, que es un corto de 11 minutos, de Samira Mamalab, que se llama 11 de septiembre, en el que aparece la escuela de ella Mónica, que al final es una cosa curiosa, ¿no? La maestra, qué sé yo, hace ahí ciertas cosas, y al final la peliculita un niño dice, maestra, la maestra le dice que callen por un instante. Y hay un niño que dice, maestra, si uno quiere hablar, ¿qué hago? Y si yo quiero hablar, ¿qué hago? Y la maestra le dice, pues se mueve los labios. Y la niña se mueve los labios. Y ahí acaba la peli. Pues claro, ese último gesto de la peli es siempre interpretado como un gesto reaccionario de la maestra, que reduce al silencio, la espontaneidad expresiva de los niños, y no sé qué. Pero yo creo que no hay escuela ni universidad ni dispositivo educativo que no diga eso, de alguna manera. O sea, los chicos porque están preocupados, como decían en la Carrojarra, por el fútbol, y las chicas porque sé yo, cada uno sabe, pues que tengo la fiesta de la finita y que le voy a regalar y que me voy a poner y no sé qué. Entonces, cuando alguien dice, maestro, si yo ganas de hablar, ¿qué hago? El maestro me grita, desde poner los labios y esté atento a eso. O sea, que sí que tiene que ver, hay algo fundamental que tiene que ver con los dispositivos educativos, que tiene que ver con el silencio. El silencio que se refería a quizás esté más cerca de lo del médico de la lectura como plegaria, quizás esté más cerca del silenciamiento del yo. Eso que en la cita de Simón Weil de ese libro decía eso de no hay que prestar atención a lo que yo llamo yo. No hay que colocar la luz de la atención sobre aquello que yo llamo yo, sino sobre el mundo. Quizás tenga que ver con el silenciar eso de lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece, lo que a mí me suena, lo que a mí me sale todo el día con el a mí, y entonces prestar atención a una cosa que no eres tú, ¿no? Quizás tuviera que ver con silenciar un poco. Bueno, abrimos el espacio para que ustedes hagamos unas preguntas, tenemos un breve tiempo para su participación. Profesora Isola, el joven de arriba. Si quiere bajar un poquito, tenemos allá el micrófono. Bueno, primero con la profesora Isola e inmediatamente con el joven de arriba. Gracias. Desde hace días desde hace un tiempo me ha llamado la atención la falta de atención de los estudiantes en la universidad, particularmente en esta universidad donde trabajo. Y me parece a mí que esta conversación nos va a posibilitar a los maestros pensarnos un poco más allá de la tarea convencional de hablar a los estudiantes, también ayudarles, como ha dicho el profesor Jorge La Rosa, a desarrollar ese dispositivo de la atención. Pero hay algo que ya no es relativo a la atención, sino a la mención que hace de la obra de Weil, donde ella critica de alguna manera el daño que hace la fábrica en la posibilidad de hacer sujetos que piensen. A mí me parece eso lamentable, pero me parece más lamentable es que las universidades y todas las instituciones educativas se han convertido en fábricas. Porque ya no podemos decir que la universidad enseña a pensar. De pronto la universidad enseña a conformarse, a deformarse, a informarse, y no en esa perspectiva que lo plantea Bárcena, a transformarse a través de la educación como acontecimiento. Gracias.
no, solo dos pequeñas precisiones, ¿no? La falta de atención no es solo de los estudiantes, es de todos. O sea, es de todos. O sea, para muchos profesores de la universidad, eso de que es la atención ya tampoco está muy claro. Es una cuestión de todo. Y luego la otra es que, en relación a las cositas que he leído últimamente sobre la universidad como máquina atencional, la universidad, lo perverso de la universidad actual como máquina atencional no es que se parezca a la fábrica, es que se parece a la empresa y al socio. La universidad se parece fundamentalmente a la empresa y al socio. Es gestionada como una empresa desde el punto de vista de la rentabilidad, incita a la gente a convertirse en emprendedores y en empresarios de sí mismos, desde el punto de vista de la rentabilidad. Y en segundo lugar, posiciona cada vez más al alumno como cliente. Por lo tanto, el alumno lo que hace es poder elegir entre una variedad de ofertas en función de sus intereses, sus deseos, sus necesidades, igual que hace el shopping. El shopping les está diciendo a ustedes permanentemente eso. Es como según sus deseos, sus intereses, sus necesidades. El shopping está ahí para eso. Está ahí para satisfacer nuestros deseos, nuestros intereses y nuestras necesidades. Quizá la universidad, si no es un shopping, a lo mejor no está para satisfacer nuestros deseos, nuestros intereses y nuestras necesidades. Pero yo creo que lo que está hoy en día imponiéndose como modalidad atencional, que tal vez en un país seguiría llamando crimen contra el espíritu, es el shopping y la empresa. El mundo entero entendido al modo de un shopping y de una empresa. Es decir, de la productividad, de la rentabilidad. Sí, ya. Buenas tardes. ¿Sí escuchas? ¿No? Bueno, buenas tardes. Respecto a lo que mencionabas acerca de la atención, a mí me surge una pregunta, pues, porque voy a ser licenciado como tal, y es cómo alejar los estímulos exteriores de los estudiantes. Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, bueno, antes de esta conferencia, yo había visto una conferencia tuya, si no estoy mal, en Madrid, en la que hablaba sobre la experiencia como tal. Y hay una frase que me gustó mucho que decía, la experiencia es para cada cual la suya. Desde tu punto de vista de docente, ¿cómo defines tu experiencia docente, digamos, en tu vida? Sobre la segunda cuestión, primero me hace que me pone contento que ustedes hayan percibido lo que yo decía bien al principio de la charla, que en el interior de mi trabajo, digamos, estoy notando como un desplazamiento de la idea de experiencia, de la idea de ejercicio y de la idea de transformación del sujeto a la idea de atención al mundo. Por eso tengo la sensación de que lo que yo acabo de decir hoy chirría un poco con respecto a algunas de las maneras de Jorge La Rosa, digamos, de hablar sobre educación, sobre la experiencia de la lectura, etc. ¿No? Lo cual, qué sé yo, pues está bien, está bien. No vamos a pasarse la vida diciendo toda la vida lo mismo, ¿no? Pues a veces cambiar de acento, y ese cambio de acento a veces sorprende un poquito a la gente. Entonces, la experiencia docente, yo tiendo a verla cada vez más, no como algo que tiene que ver, digamos que la idea de experiencia es muy existencial, tiene que ver mucho con cómo se coloca uno mismo en relación con el mundo, por eso la experiencia es para cual la suya, tiene que ver mucho con la pluralidad, con la diversidad, etc. Pero sin embargo, esa cosa de la atención y el ejercicio no es tan existencial. Es decir, uno cuando es profesor pues trata de hacer las cosas bien, lo mejor que puede, en relación con lo que significa ser profesor. Pero ahí no está tanto ese compromiso existencial, esa cosa más así, desde tu experiencia, qué significa ser profesor hoy, sino que yo ahora modificaría esa pregunta y la haría así. No tanto desde tu experiencia, qué significa ser profesor hoy, sino desde tu idea de lo que es el oficio, qué significa ser profesor hoy. Cada vez tengo más una idea de profesor más como un artesano, como alguien que conoce su oficio, la materialidad de su oficio,
y las reglas de su oficio y trata de hacer las cosas bien, como cualquier carpintero, como cualquier tipo, que no como una especie de sujeto con un compromiso existencial. Eso es respecto a esa especie como de pequeño desplazamiento que notaba. Y luego, desde luego, en relación a lo primero que decías, desde luego no hay ninguna manera de separar a los jóvenes de los estímulos externos. Siempre ha sido una tentación de la pedagogía más autoritaria el enclaustramiento, ¿verdad? O sea, el encerrar a los niños y a los jóvenes y someterlos a una sola disciplina atencional, ¿no? Es decir, cada uno que se conecte a lo que quiera y ni más felices ni menos, y cada uno en su casa y la de todos. Pero por lo menos de 9 a 12, que es lo que dura mi clase, pues traten ustedes de estar presentes y no solo asistir. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que sería esa cosa de tratar de producir en la existencia como ritmos atencionales, no tanto sí o no, sino ahora esto, ahora aquello. Y entonces tratar de producir alguna especie de momentos, ¿no? Y de espacios atencionales que no tengan la misma lógica que aquellos de la distracción generalizada. Pero sería un poco jugar a esa especie de tic-tac, ¿eh? Ahora sí, ahora no, ahora de esta manera, ahora de otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es, todo el entorno donde se está aprendiendo siempre hay como una oveja negra y como un distractor entre los dos compañeros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haría su merced para hacer que este personaje, o sea, pues prestar atención igual que los demás, pero pues garantizar sus derechos, o sea, sin ofenderlo ni maltratarlo, pero hacer que como que obedezca o como que coopere con la atención? Discúlpame, pero no te estoy entendiendo. ¿Podrías hablar un poquito más despacio y más alto? Que no te estoy escuchando. Pues en todo entorno estudiantil siempre hay como un personaje que es la oveja negra, ¿sí? Que es como el que no pone cuidado y que es un distractor para los compañeros. De alguna manera también sirve como influencia para ellos. Entonces, ¿cómo haría usted para hacer que ese personaje confiara o hiciera caso sin vulnerar sus derechos, sin ofenderlo? Bueno, voy a ser también provocador en mi respuesta, ¿eh? A mí me parece que la educación no tiene que ver con los derechos. No tiene que ver con los derechos. Y no sé, hace poco también hablaba con alguien, ¿no? Sobre esa cosa de los déficits atencionales que se están diagnosticando masivamente, ¿no? Y el tipo me decía, bueno, es que claro, el problema que tienen ahora los profesores es con los niños que no paran. Pues, ¿qué hacer con el niño que no para? Que no para quieto, ¿verdad? Que no concentra su atención. ¿Qué hacer con el niño que no para? Y entonces ahí mi respuesta pues fue obvia, pues como toda la vida, pues tratar de hacer que pare. Pues como hizo mi madre y como hacía la maestra de toda la vida, pues al niño que no para, pues hay que buscar la manera de que pare. Lo que no se puede hacer es que en la escuela no se pare, porque en la escuela hay que parar. Y por eso no tiene que ver con que cada uno se sienta en el aula a su manera, sin que se vulneren sus derechos. Yo creo que eso tiene que ver con la ciudadanía, con la política, con otros lugares, pero no con la universidad, ¿eh? Me parece a mí. Otra cosa es que un profesor pues sea un tirano, o no sé qué, ¿no? Como dice usted, conmigo no se meta, pero yo creo que no es el lugar donde deben ser reconocidos nuestros derechos, además en tanto que clientes, en tanto que consumidores. Si acaso serían tus derechos en tanto que estudiantes, que no se vulneren mis derechos en tanto que estudiantes, y los derechos en tanto que estudiantes, a lo que te dan derecho es a estudiar. Maestro, profesor o maestro, voy a hablar desde mi experiencia de lectura y desde la escucha de lo que usted dice a través de la palabra registrada o a través de la oralidad. Enseñar es más difícil que aprender. Si por aprender se entiende la obtención de conocimientos útiles, dice el gran Taleb. Sobre todo cuando lo que se dice que se aprenda no es útil. Y la utilidad en el malestar de la cultura, ese bello poema de Freud, es
una de las primeras causas del malestar de la cultura. Cuando la escuela, como escenario del mejor espectáculo que hay en el mundo, que es el de la palabra, no hay quien escuche, a pesar de la atención que el otro provoca, es difícil que propiamente la danza del lenguaje pueda contagiar a todos los que dicen estar en la invitación y participar en la fiesta. Como profesor, profeso lo que hago porque creo en lo que hago y cómo lo hago. Lo que usted dice enriquece desde la perspectiva fenomenológica lo que es posible hacer y lo que es posible provocar en esos espacios llamados escuela. Ahora, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Otro maestro. Y para ese otro maestro nos hemos acostumbrado a pedir una escuela, que otros nos la hagan. Yo hago la invitación que el escenario para ponernos en escena debe ser por nosotros mismos creado. Otro maestro, otra escuela. Muchas veces esperamos que alguien que tiene experiencia nos diga qué hacer y cómo hacerlo. No, sigamos más bien el gran consejo de Nietzsche, en Más allá del bien y del mal. Si no puedes romper las cadenas, al menos márcalas con tus dientes. Gracias, maestro. Solamente una cosita, desde luego, no te agradezco mucho tus palabras, y ya sé que no hay ninguna pregunta contenida en ellas, ¿eh? Pero la primera parte de su intervención, que tenía que ver con la utilidad, solamente me permite darles una cita porque seguro que les interesará. El año pasado, en el Museo Reina Sofía de Madrid, pongan en el Google Museo Reina Sofía de Madrid y pongan a continuación saberes inútiles. Hubo una exposición muy interesante sobre los saberes inútiles, cuyo punto de partida era el siguiente. No era esa cosa aristocrática de los que somos de las letras y del espíritu, podemos dedicarnos a las cosas inútiles, no como aquellos otros. No tenía esa cosa de la distinción aristocrática, sino que el argumento era mucho más interesante. En los orígenes del movimiento obrero, en aquello que en mi época llamábamos los socialistas utópicos, antes de que llegara el socialismo científico y Marx y compañía, en los orígenes del movimiento obrero, los plutonianos, los anarquistas, aquel hervidero de teorías proletarias, que había en aquella época, es la misma época en que desde la patronal y desde el Estado se inventa la formación profesional, ¿no? O sea, la formación para el trabajo, ¿no? O sea, hacer que los hijos de los obreros sean electricistas, mecánicos, carpinteros. Entonces, en ese momento hay una reivindicación que a mí me pareció muy interesante, para que vean ustedes el olfato que tenían aquellos tipos, mucho más que nosotros, que los obreros hicieron una reivindicación para sus hijos de los saberes inútiles, con el siguiente argumento. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos aprendan lo mismo que los ricos. ¿Y por qué los ricos tienen que aprender griego y los nuestros son los saberes útiles? Los ricos pueden aprender filosofía y los nuestros son los saberes útiles, etc. Pero el argumento era muy interesante, porque ellos, los tipos, decían: los saberes útiles te fijan en tu lugar. Es decir, son aquellos hechos para convertir al carpintero en carpintero, al electricista en electricista, al ingeniero en ingeniero, al abogado en abogado, ¿verdad? Te fijan en tu lugar. Los saberes inútiles te emancipan de tu lugar, porque no están pensados para una funcionalidad concreta. Entonces ellos decían: bueno, los hijos de ustedes, los burgueses, estudian saberes que no los fijan en un sitio, porque ustedes, como son ricos, no están fijados a ninguna función concreta, y quieren que nuestros hijos sí que estén fijados a alguna función concreta. De ninguna manera. A nuestros hijos les enseñarles también, como a los suyos, griego, filosofía, ciencia política. Y a mí eso me pareció de una lucidez pasmosa a finales del siglo XIX. O sea, esa cosa de desconfiar de eso que es casi un cliché de nuestra época, que la educación tiene que estar al servicio de lo que la gente necesita,
¿Qué coño tiene que estar al servicio de lo que la gente necesita? Si estuviera al servicio de lo que la gente necesita, la fijaría en su lugar. La educación tiene que estar al servicio de lo que la gente no necesita, porque es lo único que nos saca de su lugar. Entonces, nada, es como me perdonan, pero es solo darles la cita porque les va a gustar. Pongan Museo Reina Sofía, Saberes Inútiles, y tendrán el material de la exposición, algunos artículos alrededor de este asunto y alguna cosita que seguramente les interesa. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias por la nota a todos ustedes.